Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi querido o querida maestro o maestra del aprendizaje de idiomas. Y nada, os doy la bienvenida al episodio número 4 del Input El Arte de los Idiomas, en el que, como sabéis, voy a responder las cuestiones las preguntas más comunes en lo que se refiere al proceso de aprendizaje de un idioma. Y también voy a hablar de los mitos más extendidos, también en lo que se refiere al aprendizaje de idiomas, y voy a desmentir o a explicar por qué creo que no son verdad. ¿Sí? Y son mitos que creo que desafortunadamente han hecho que muchas personas se acaben rindiendo o dejen de estudiar idiomas porque creen que es un proceso muy difícil, arduo, aburrido, etcétera, porque necesita memorizar muchas cosas, etcétera, y tantos otros, ¿no? Que siempre hemos oído. Muy bien. Y antes de ir con el tema de hoy, como siempre, quería deciros que si estáis escuchando este episodio en YouTube o en cualquier plataforma en la que se puedan dejar mensajes, comentarios, sí, sentiros libre de mandarme cualquier pregunta, vuestra opinión sobre este tema específico, cualquier pregunta sobre el proceso que queráis que responda, ¿sabes? Porque además me estaréis dando ideas para episodios futuros. Así que gracias de antemano por eso. Y nada, una vez dicho esto, vamos con el tema de hoy. Y el tema de hoy, el mito de hoy, sí, es más un mito, creo que es muy interesante porque mi objetivo principal con él es que el mayor número posible de personas se den cuenta de que ellos también pueden aprender el idioma de sus sueños disfrutando del proceso, ¿vale? Y el tema de hoy es la edad en el aprendizaje de idiomas. Es decir, es posible aprender idiomas cuando tienes 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿sí? Bueno, constantemente estamos oyendo que los niños pequeños aprenden mucho más rápido, que si son como esponjas, que si es mucho más difícil cuando somos adultos, etcétera, ¿no? Y creo que esto, desafortunadamente, acaba llevando a mucha gente a rendirse, como decía al principio, y a pensar que ellos no pueden aprender idiomas por la razón que sea, ¿no? Bueno, si lo combinas con otros mitos, como que hace falta memorizar para aprender idiomas, o que hay gente que tiene talento y gente que no, etcétera, pues es como la coctelera perfecta para convencer a alguien de que se rinda, ¿no? Y antes de nada, quiero dejar claro, porque es lo más importante del episodio, que no hay ningún problema en aprender un idioma con 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, o la edad que sea, ¿vale? Se puede aprender perfectamente, sin problema. Y esta creencia o este mito, yo creo que como todo viene del desafortunadamente masivo o dominante enfoque tradicional gramatical para aprender idiomas, ¿sí? Que se basa pues en mucha memorización, en aprendizaje consciente de reglas gramaticales, etcétera. Bueno, a todos nos suena, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, en este sentido, en lo que se refiere a memoria consciente o ese tipo de aprendizaje, que bueno, bajo mi punto de vista no vale para idiomas ni para nada en la vida, pero bueno, esa es otra discusión. Sí que es cierto que pues quizás un niño de 13 años tenga mayor capacidad para memorizar datos o para ese tipo de aprendizaje que en una persona de 70 años que tenga más dificultad. En ese sentido, o sea, yo no soy un experto en la materia, ¿no? Pero sí que es posible que... o sea, quiero decir, no soy un experto en el envejecimiento neuronal o como lo queráis llamar, ¿no? Pero sí que es posible que a ese nivel una persona más mayor tenga más dificultad que no un adolescente o un niño, ¿no? Pero la buena noticia es que el aprendizaje de idiomas no funciona así. Y como decía, creo que nada, pero bueno, ningún tipo de aprendizaje, pero es igual, eso es otra discusión, como decía. Entonces, ¿qué pasa? El aprendizaje real de un idioma a través del input comprensible, o sea, de recibir, de escuchar y de leer mensajes que podemos comprender. Es decir, a través de la adquisición real del idioma,
que se produce de forma subconsciente, como siempre hablamos, todos tenemos la capacidad para aprender un idioma en cualquier momento de nuestra vida, ¿sí? Y seguro que conocéis gente que aprende idiomas con, como decía, 40, 50, 60, 70 años, 80. O sea, no hay ningún tipo de restricción, como decía. De hecho, me estoy acordando ahora de un ejemplo de un alumno que tuve durante un tiempo que... O sea, no fue un alumno de uno de mis cursos, pero fue, si no recuerdo mal, un mini curso gratuito que hice, que me acuerdo perfectamente. Uno de los alumnos era un hombre canadiense que era un pastor, o era un cura ahí en Canadá, ¿sí? Y que quería aprender español para ir a ayudar a Cuba, o no recuerdo dónde era exactamente, pero bueno, para ir a ayudar a familias con problemas en Cuba. Creo que era Cuba, pero no estoy seguro. Pero bueno, ya me entendéis. ¿Y sabéis qué edad tenía el hombre? 88 años. Y ahí estaba aprendiendo español y disfrutando. O sea que se puede perfectamente. Y como decía, o sea, el principal origen para mí de ese mito es esa forma de aprender idiomas tan desastrosa que todos hemos conocido, desafortunadamente, ¿sí? Pero de nuevo, el proceso real de aprendizaje de un idioma es totalmente posible independientemente de la edad. Estoy convencido de esto. Y es más, en este episodio voy a ir incluso un paso más allá, porque siempre escuchamos que no, los niños aprenden mucho más rápido, los niños absorben como esponjas. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase? ¿Sí? Y en mi experiencia, lo que he visto en mis alumnos, o sea, yo doy clases a adultos principalmente, pero he tenido algún niño y creo realmente, o sea, estoy prácticamente convencido de esto, de que los alumnos en realidad aprenden los idiomas. Voy a hablar de los idiomas, que es lo que yo conozco mejor, ¿vale? Pero no sé si otros temas también podría ser así, no lo sé. Pero yo creo que los adultos, de hecho, aprenden los idiomas más rápido que los niños. Ojo, no me he vuelto loco, os voy a explicar por qué. Porque claro, al aprender idiomas de la forma correcta, digamos, pues en mis clases, cuando creamos historias o cuando hablamos de temas diversos, el conocimiento del mundo de los adultos, por supuesto, hay diferencias, ¿no? Estoy generalizando un poco. Quiero decir, siempre hay más jóvenes o adolescentes más interesados en temas diversos, o adultos que no están interesados en ningún tipo de aprendizaje intelectual. Pero bueno, en general, el conocimiento del mundo de nosotros los adultos es mucho mayor, mucho más vasto que el de los niños, ¿no? Entonces, hay una cantidad de temas mucho mayor de la que puedes hablar. O hay muchísimos más ejemplos de la vida real que puedes utilizar en las clases para ayudar a la comprensión de una palabra, frase, estructura específica, etcétera. Y eso lo veo constantemente, de verdad. Y es por eso que yo creo que los adultos, de hecho, los aprendemos más rápidos. La diferencia para mí es que los niños, claro, cuanto más jóvenes mejor, porque todavía no han tenido las clases gramaticales. Para mí la diferencia está en que los niños no tienen ningún tipo de prejuicio en lo que se refiere a cómo funciona el proceso de aprendizaje de un idioma, ¿sí? Porque claro, un adulto de, no sé, 40 años, pues hace ya 30 años por lo menos que lleva intentando aprender idiomas con el enfoque gramatical tradicional, en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de prejuicios o de creencias en lo que se refiere al proceso en esa cabeza del adulto de 40 años increíble, que cuesta mucho cambiar, ¿no? Sin embargo, un niño de 6, 7 años, pues no... O sea, hay más de 2 o 3, quiero decir, no tienen... Los más pequeños de 2 o 3 ni siquiera la conciencia probablemente, pero incluso los de 6, 7, 8, 9, 10 no llevan tanto tiempo metidos en ese tipo de aprendizaje desastroso que decía. Entonces no tienen esas creencias, ¿sabes? No intentan, por poner ejemplos, no intentan hablar antes de estar preparados. O no intentan
conscientemente memorizar cada palabra o no se fijan detalladamente en cada palabra específica que está diciendo la persona hablando o no se fijan específicamente en las terminaciones, en las conjugaciones, en las reglas gramaticales, etcétera. Que eso es que nosotros los adultos hacemos por culpa de ese estilo de aprendizaje que comentaba, ¿no? Entonces, el hecho de que no tengan esas creencias, esos prejuicios, hace que no se preocupen, como decía, pues por empezar a hablar antes de tiempo, por fijarse en las palabras específicas, terminaciones, etcétera, ¿no? Porque al final creo que uno de los problemas principales con los adultos es que, como decía, pues si por ejemplo, en el ejemplo de intentar hablar antes de tiempo, antes de estar preparados para ello, como no entendemos que el proceso funciona al revés, que necesitamos escuchar y leer durante bastante tiempo hasta que estamos preparados para empezar a hablar, es decir, que el habla, nuestra capacidad de producir, es una consecuencia y no una causa, ¿vale? Como no nos han enseñado eso, nos pensamos que es al revés y queremos hablar cuanto antes mejor. ¿Y qué pasa? Que como no estamos preparados para hablar en ese momento, pues no nos sale como pensamos y nos sentimos frustrados, ¿sí? Y un día frustrado, otro día frustrado, otro día frustrado, al final te acabas rindiendo. Y es que es normal, o sea, yo es que lo entiendo, es normal. Pero tenemos que entender que simplemente el proceso no funciona así. Eso es sencillo. O sea, es imposible, por poner un ejemplo extremo, que en una semana seas capaz de comunicarte en un nuevo idioma, ¿vale? Entonces, si tú crees que deberías ser capaz, la única opción ahí es frustración. Ya te lo digo yo, ¿sabes? Y ese es un ejemplo, el de intentar hablar antes de tiempo. Nuevamente, como no nos han enseñado que la parte de recibir información, escuchar y leer, es la causa de nuestra mejora y nuestra producción es la consecuencia, muchas veces nos pensamos que como somos capaces de comprender a un nivel X, no sé, ¿sabes? Intermedio X, pensamos que nuestra capacidad de producir debería ser similar, ¿sí? O a un mismo nivel. Y si os fijáis, no es así. Estoy seguro de que todos podéis os veis reflejados en esta situación en la que cuando estáis aprendiendo un idioma nuevo, vuestra capacidad de comprensión siempre va por delante de vuestra capacidad para comunicaros. ¿Sí o no? Entonces, claro, la creencia de que deberíamos ser capaces de expresarnos a un nivel similar a de lo que podemos entender, nuevamente no lleva a otra cosa que a frustración. ¿Sí? Y tantos ejemplos. Y es la rueda que nunca se para, ¿sí? La rueda del hámster. Entonces, pues sí, este es el mensaje principal que quería transmitir con este episodio. Y creo que es un mensaje, se iba a decir, es un mensaje positivo, sí, pero, o sea, quiero decir que es un mensaje optimista, pero realista a la vez. O sea, no estoy intentando ser optimista, perdón, porque sí, ¿no? Simplemente porque es que lo veo constantemente, que no solo es que a cualquier edad puedas aprender otro idioma, sino que, como decía, creo personalmente que de hecho lo hacemos más rápido nosotros los adultos que los niños, por las razones de las que hablaba antes. Simplemente que los niños acaban funcionando siempre porque no tienen los prejuicios que comentaba, ¿no? Entonces no se sienten frustrados y no se rinden, por decirlo así. Además de que sus padres continúan hablándoles, ¿sabes? Pero bueno, en general es lo de siempre, no sé cuándo empezó este enfoque gramatical de aprendizaje de idiomas, pero me fascina, entre comillas. O sea, es lamentable, pero me fascina. O sea, intento entender en qué momento de la historia o por qué alguien pensó que los adultos aprendemos idiomas de una forma diferente o utilizando unos principios diferentes, ¿vale? Podemos utilizar recursos diferentes, ¿sí? Pero los principios nunca lo entenderé. O sea, un proceso que con los niños funciona siempre con su lengua nativa, el 100% de las veces. Que los padres... Bueno, pues, habrá algún ejemplo de que durante algún momento sí que se estresen, no lo sé, pero... Quiero decir, en su mayoría, los padres saben que si continúan hablando al niño o la niña, al final el niño o la niña va a acabar hablando. O sea, es un proceso en el que todos confiamos cuando se trata de aprender, cuando se trata de enseñar a hablar a los niños pequeños. Sin embargo,
cuando somos adultos pensamos que se tiene que hacer de una forma diferente. No sé, es increíble, de verdad. Parece fascinante, pero entre comillas, de una forma negativa. Pero bueno, esta es otra discusión para otro episodio, ¿vale? Y nada, pues espero que os haya gustado y como decía al principio, déjame tus comentarios, ¿sí? Sobre este episodio en particular y sobre cualquier idea que tengas para episodios futuros, ¿sí? Porque me estarás ayudando y estaré encantado de ayudarte al mismo tiempo a responder tus dudas, ¿no? O aclarar tus dudas, responder tus preguntas. Y nada, muchas gracias, maestros, maestras del aprendizaje de idiomas, y nos escuchamos en el próximo episodio, el número 5. Y nada, que tengáis un buen día, donde quiera que estéis. Y un abrazo. Hasta luego.